¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro programa. Y bueno, vamos en esta ocasión a estudiar este tema que hemos titulado Sin filtros. Nuestra cita central está en Mateo 5:8, un texto bien conocido. Vamos a profundizar en esta ocasión en este pequeño texto que les digo, sin duda lo conocemos de memoria muchos, ¿no? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bueno, creo que hay que comenzar definiendo y entendiendo qué es un filtro. Hoy que vamos a hablar de los filtros. Tengo aquí una pequeña definición de lo que significa esta palabra. Dice que es una materia porosa, como el fieltro, dice el papel, la esponja, el carbón, piedra, etcétera, dice, o masa dice, de arena o piedras menudas a través de la cual se hace pasar un líquido para clarificarlo de los materiales que contiene. Es decir, estos artefactos nos sirven para limpiar, ¿sí? En este caso dice aquí los líquidos, ¿ok? Eh, y bueno, esta palabra eh, ha tomado a lo mejor otro significado, en nuestra época, porque a lo mejor, sobre todo los más jóvenes van a decir, bueno, yo no sabía que eso era un filtro, ¿verdad? Yo tengo otra idea de filtro, y los más grandes a lo mejor no saben este otro detalle, o no están muy familiarizados con este otro detalle. Ahorita están muy de moda los filtros fotográficos, ¿sí? Y creo que, les digo, sobre todo los más jóvenes, es lo que se les viene a la mente cuando hablamos de un filtro. Rápidamente lo relacionamos con imágenes o fotografías. Dice que los filtros este, se refieren al procesamiento de imágenes digitales, o dice aquí, o es un conjunto de técnicas que se aplican a las imágenes digitales con el objetivo de mejorar la calidad, facilitar la búsqueda de información, etcétera. Este, y bueno, les digo, sí tiene algo que ver con la otra definición, digamos que la definición más antigua, ¿no? De los filtros, que tiene que ver con limpiar. En este caso tiene que ver con mejorar también, ¿sí? La calidad de una imagen. Y les digo que esto es lo que yo creo que con lo que están familiarizados más los jóvenes, ¿no? O si ustedes son aficionados al uso del celular, pues también estos aparatos tienen estas herramientas para mejorar la calidad de las imágenes, ¿sí? Y saben que estas herramientas, bueno, pues, como dice aquí, ayudan a mejorar las imágenes, pero tienen ¿cómo podríamos decir? Su lado negativo, a pesar de que son muy útiles, ¿sí? Porque hemos descubierto, por ejemplo, que estos filtros nos ayudan también a vernos más bonitos en las fotos, ¿no? Más jóvenes, tal vez, dar ciertos cambios, ¿no? O ciertas características que obviamente en la realidad no existen. Por ejemplo, no sé, si tú quieres ponerte ojos de color, pues puedes hacerlo. Si quieres cambiarte el color del cabello, si quieres bajarte la llantita en la foto, si quieres verte más joven, quitarte las arrugas, etcétera, se puede hacer eso, ¿sí? Normalmente los filtros, o ¿cómo podríamos decir? Su intención original es como mejorar la calidad de la imagen en general, ¿sí? Pero nosotros hemos descubierto que podemos cambiar aspectos de nuestro físico, ¿sí? A través de ellos. Y esto es algo que incluso pues ha cambiado a la sociedad en general.
ha cambiado nuestra, ¿cómo podemos decir? Nuestra percepción de nosotros mismos y de los demás. Muchas veces sucede que, por ejemplo, en la cuestión de las redes sociales, que si no sabemos para qué sirven, bueno, aparte de para comunicarnos, también las utilizamos para publicar imágenes, fotografías, generalmente de nosotros, ¿verdad? Y cuando nosotros publicamos fotos, generalmente tendemos a utilizar esos filtros, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque queremos vernos como bien, ¿sí? Porque ahorita la sociedad eh, se dedica a calificarnos, ¿sí? Entonces tengo que dar siempre mi mejor pues mi mejor cara. Este, y ustedes ven cómo los jóvenes, sobre todo, ¿no? Los jóvenes se toman muchas fotos y no conformes con tomarse la foto, todavía que nos dedicamos a editarlas, a mejorarlas, ¿sí? Porque no me gustó cómo me salió ahí el ojo, no me gustó cómo se me marca ahí una arruga, cómo se me marca ahí la llantita, cómo, etcétera, ¿sí? O simplemente quiero verme diferente, ¿no? Para que la gente esté como satisfecha, contenta con esa imagen, ¿sí? Que no me vayan pues, a criticar, a decir, oye, qué mal te ves hoy, ¿no? O ya subiste de peso, o mira qué viejo te ves, etcétera. Entonces siempre queremos aparentar algo que no somos. Y luego resulta que a veces ahora también que está de moda, que a veces eh, las personas se conocen a través de las redes sociales o del internet, el día que se llegan a ver en persona, pues, o decepción, muchas veces porque la persona se forma o nos formamos una imagen, ¿no? De alguien y cuando lo vemos ya en persona, pues resulta que no era tan así como se veía en la imagen, ¿sí? Y ahorita la sociedad sufrimos de este trastorno, no sé si han escuchado algo de esto, de lo que es el narcisismo. Se ha dicho que actualmente somos una sociedad narcisista. Y este es un trastorno, o sea, es una enfermedad mental, que ya muchos la traemos ya muy arraigada por estas cuestiones. ¿Y qué es el narcisismo? Bueno, ese es un trastorno, dijimos, en el que las personas, dice, tienen un aire irrazonable de superioridad, ¿sí? Nos sentimos más que otros, ¿sí? O intentamos. Dice, al igual que necesitan y buscan demasiada atención y admiración. Necesitamos que admiración, por eso estamos ahí siempre que publicando cosas en las redes sociales, sobre todo, y fotos, y luego las editamos para que se vean como perfectas, ¿sí? Y que la gente nos admire y nos acepte y llamar la atención de los demás y obtener seguidores, etcétera. Dice por aquí también que detrás de esa máscara existe que inseguridad. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, en este caso de lo que estamos hablando, por cómo es la sociedad, como estamos siempre siendo que observados, evaluados, entonces nos sentimos inseguros. Si yo quiero poner una foto ahí de, no sé, de mi cumpleaños, por ejemplo, pero digo, ay, no, se me hace que me ve como medio pasadito de peso, entonces necesito que editar esa imagen, hacerla que se vea lo más perfecto posible. O la recorto, o le hago ahí un arreglito, ¿no? Para verme diferente, para verme, según yo, pues perfecto, ¿no? Y dice aquí que también hay un detalle con este tipo de personas cuando sufrimos de esto, que reaccionamos negativamente ante cualquier tipo de crítica. Y eso es como un círculo vicioso, ¿no? Porque esas reacciones son precisamente por esa inseguridad que tenemos, ¿no? Y el hecho de querer siempre dar la mejor cara y vernos intachables, ¿no? Porque sabemos que nos van a juzgar.
¿sí? Y entonces digo, ay, se me hace que me van a, si alguien se va a burlar de mí, alguien me va a decir esto. Entonces tenemos que utilizar los filtros, ¿sí? Porque no nos gusta realmente que eh, lo que somos o cómo nos vemos, cómo lucimos. Eh, y bueno, esto que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Eh, Resulta que también utilizamos filtros en la vida espiritual para vernos como mejor, en este caso, para lucir mejor ante los demás, porque también sentimos que somos que, pues juzgados, ¿no? Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, qué tipo de filtros utilizamos a veces. Miren, Mateo 15, por ahí nos da una idea de cómo puede funcionar esto, cómo es que utilizamos filtros en nuestra vida espiritual. Mateo 15, vamos a leer los versículos del 1 en adelante. Dice, entonces llegaron a Jesús, o se acercaron a Jesús, algunos escribas y fariseos de Jerusalén, y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Dice, ¿por qué no se lavan las manos antes de comer? Y Jesús respondió, dice, ¿por qué ustedes quebrantan los mandamientos de Dios por sus tradiciones? Porque Dios mandó honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre debe ser muerto. Pero ustedes dicen, el que diga a su padre o a su madre todo aquello con que pueda ayudarte es ofrenda mía dedicada a Dios. Dice, ¿no deberá ayudar a su padre o a su madre? Así también dice, ustedes invalidaron los mandamientos de Dios por su tradición. Hipócritas les llama aquí. Dice, bien profetizó de ustedes. Isaías dice, diciendo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué tipo de filtros utilizamos en la vida espiritual? Bueno, este, nosotros generalmente eh, utilizamos la ley de Dios como una norma para, o una escala, ¿sí? Para medir nuestra espiritualidad, nuestra perfección, nuestra relación con Dios, ¿sí? Este, incluso no nada más la ley de Dios, sino como dice aquí, en este texto, inventamos más cosas, le agregamos más cosas, ¿no? A lo que Dios dice. O suponemos que Dios dice ciertas cosas. Y nosotros nos guiamos por eso, o sea, esos son los filtros que utilizamos para hacerle ver a los demás que yo soy que un fiel seguidor de Dios, un buen cristiano, ¿sí? En este caso, están hablando aquí de una tradición, dice, que tenían los judíos de lavarse las manos antes de comer. Y esto es algo que podemos decir, bueno, eso es algo positivo, ¿no? Algo bueno. Pero esto no tiene que ver con con lo espiritual, con una relación con Dios, ¿sí? Esto tiene que ver con otro detalle, que es la higiene, ¿sí? Pero ellos hicieron de esta costumbre un método para saber si alguien estaba bien con Dios o no, si era fiel o no, si era un buen cristiano o no. Bueno, en este caso todavía no existían los cristianos, ¿no? Pero para comparar, ¿no? Y, y eso es lo que hacemos nosotros hoy también. Tenemos muchas reglas, utilizamos la misma ley de Dios, ¿sí? Con un objetivo muy diferente por el que fue creada, ¿sí? Este, nosotros la utilizamos como eh, un medio para saber qué tan buenos somos, ¿sí? Y Dios no quería eso, o sea, no era el objetivo de Dios,
¿sí? Que nos midiéramos así en relación a su ley, ¿sí? De sentirme más que otros, porque al decir, por ejemplo, yo hago esto, yo no hago esto, y el otro pues está en un lugar que más abajo que yo. O sea, yo no soy tan malo. ¿Han escuchado esas frases o las hemos dicho a lo mejor alguna vez? Es que yo no soy tan malo como esta persona. No ando tan perdido, no ando tan mal, ¿sí? Soy una buena persona, decimos. ¿Por qué? Porque creemos, ¿sí? Como aquel joven, ¿se acuerdan? Que se acercó a Jesús. Creemos que guardamos la ley de Dios a la perfección, ¿sí? Mira lo que dice Mateo, en capítulo 23, ahí un poquito más adelante. Mateo 23, los versículos 25 al 27. Vamos a leer nada más dos versículos, pero les recomiendo que lean todo ese capítulo. Está muy interesante, pero en estos dos textos o tres textos vamos a resumir todo lo que dice aquí, ¿no? Dice el versículo 27, no, en otro, dice lo siguiente, dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque dice, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, y por dentro estáis llenos, dice, de robo y desenfreno. Y dice el versículo 26, fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso y del plato para que el exterior también quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes, dice, a sepulcros blanqueados, que por fuera, dice, se ven hermosos, y por dentro están llenos de huesos y de muertos y de inmundicia. Eh, Aquí está hablando Jesús precisamente de esto, de los filtros, ¿sí? Los líderes religiosos utilizaban estos filtros, ¿sí? O sea, utilizaban la ley de Dios como un filtro, como un maquillaje para que la gente viera que ellos eran que perfectos, ¿sí? Y Jesús les dice, bueno, dice, ustedes se preocupan mucho por aparentar, por utilizar qué filtros para que la gente los vea como bonitos. Como dice aquí, no limpian, dice, el plato o el vaso por fuera nada más, ¿sí? O sea, les importa únicamente lo exterior, lo que la gente ve. Eh, y Jesús les hace aquí un reclamo, ¿no? Les dice, ustedes tienen que limpiarlo de dentro. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refería Jesús? Que tenemos que, o sea, nos tiene que importar a nosotros más que lo interior, el corazón, las intenciones. Y Jesús, como conocía las intenciones, sabía que aunque ellos, ¿sí? Aparentemente guardaban la ley de Dios, o sea, la gente los veía y decía, wow, o sea, qué fieles a Dios, ¿no? Qué ejemplo. Pero Jesús sabía que las intenciones de ellos estaban como equivocadas, ¿sí? Ellos simplemente querían que impresionar a los demás, incluso a Dios mismo. Eh, y ellos, al guardar ciertas reglas, ellos se sentían superiores a los demás y los hacían sentir menos también. Y Jesús los compara aquí también como una tumba, dice aquí, un sepulcro blanqueado, muy bonito por fuera, dice, pero por dentro, ¿qué hay? Dice aquí, inmundicia, huesos de muertos. Y así compara a Jesús a los que utilizamos los filtros en la vida espiritual también. Los que nada más que reflejamos ante la gente, pues que somos que muy espirituales, perfectos, intachables, este, fieles a Dios, pero Jesús ve más allá,
¿Recuerdan lo que dice por ahí en 1 Samuel, capítulo 16? Dice, Dios, dice, a mí no me impresiona que lo de fuera. Yo veo y me importa que el corazón, el interior. Y Jesús llama aquí, en estos dos textos que leímos, en Mateo 15 y 23, llama a este tipo de personas hipócritas. ¿Y quiénes eran los hipócritas? Bueno, los hipócritas eran los actores en la antigua Grecia. Es un nombre griego. Eran actores. Y Jesús les llama a los líderes religiosos, les llama actores. Ustedes son como actores, dice. Ustedes nada más que pues, aparentan, ¿sí? Y se nos hace muy duro, ¿no? Todo lo que dice aquí Jesús a estos líderes, pero nosotros tenemos que hacerlo personal, ¿sí? Y analizar si yo no soy este tipo de personas que utilizo ¿qué? Filtros, que me gusta usar filtros, que utilizo la ley de Dios para compararme, ¿no? Con los demás, para ver qué tan bueno soy. La ley de Dios no es para eso, dijimos, ¿sí? Para ver qué tan bueno soy. La ley de Dios es para hacernos ver nuestra realidad, no para estarnos midiendo, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que entender. Eh, Hay algo que llama la atención aquí. Jesús nunca utilizó adjetivos para referirse a personas, ¿sí? Más que hipócrita. No sé si se han dado cuenta que muchas veces utilizó este adjetivo para referirse a alguien. Y generalmente era a los líderes religiosos, hipócritas. Él no, por ejemplo, aquella mujer que se acercó con él, no se refirió a ella, aquella mujer que le iban a apedrear, ¿se acuerdan? No se refirió a ella como una adúltera, una prostituta, o a Mateo o a Saqueo, ¿no? Saqueo, Mateo como ladrones. Pero utilizó este adjetivo, ¿sí? Para eh, referirse a la gente que se sentía muy religiosa. Eh, y esto nos demuestra que esta actitud, ¿sí? Realmente es algo que Dios detesta. Todo pecado para Dios ¿cómo podemos decir? Ah, es abominable, ¿no? Cualquier tipo de pecado, pero si vemos Jesús aquí en su ministerio nunca señaló pecados de la gente en ese sentido, ¿no? Como a veces nosotros decimos, es que esta es la chismosa del barrio, ¿no? Es que ese es el ratero del trabajo, ese es el faltón, ese es el flojo, así calificamos a las personas, ¿no? Jesús no hacía eso, ¿sí? Sin embargo, utilizó este adjetivo para dejar muy claro, ¿sí? Que esto es algo que él no tolera, los filtros, la hipocresía, el actuar, ¿sí? Porque es algo que con él no funciona y quiere que nosotros lo tengamos claro, ¿no? Tal vez, dice, entre nosotros sí podemos engañarnos, pero a él no lo engañamos. Así como utilizamos los filtros, dijimos, pues ahora sí que es para engañar también, los filtros digitales en las imágenes, para engañar a la gente, ¿sí? Para verme más delgado, con otro tono de piel, con otro color de ojos, etcétera. Y es algo que no es real, ¿sí? Sin embargo, bueno, dijimos que todo eso lo hacemos porque ya tenemos ya ese trastorno, ¿sí? De sentirnos que el centro de atención, de sentirnos admirados por todos, que todo el mundo como decimos, me chulé.
y quedar bien con la gente, o sea, no que la gente no me critique, que no me van a decir algo que es algo negativo, entonces tenemos que siempre vernos perfectos, intachables. Y esto sucede también en el cristianismo, cosa que dice Dios, y es lo que queremos destacar aquí, es algo que no funciona para Él, ni que deberíamos de practicar los filtros espirituales. Eh, Miren lo que nos dice ahí el texto que leímos al principio, que seguramente les digo, lo conocen de memoria, dice esa bienaventuranza, dice, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Dice ahí, porque ellos verán a Dios. ¿Y qué significa esto? Bueno, cuando leemos este texto, creo que a más de uno nos ha pasado por la mente que una persona limpia de corazón es alguien que pues que no comete errores, que no peca, ¿sí? Pero no tiene que ver con esto. Y entonces hay veces que también nos podemos desanimar porque leemos este texto y decimos, "Uy, pues creo que estoy lejos de eso, ¿no? De ser una persona limpia de corazón, cuando nos autoanalizamos, ¿no? Y la promesa que menciona ahí es estar un día frente a quién, a Dios, poderlo ver cara a cara. Pero decimos, bueno, pues es algo que a lo mejor no me va a tocar a mí porque yo no me siento así. Y bueno, en parte ese pensamiento es algo bueno y algo positivo. Ahorita vamos a ver, porque miren, ¿qué significa este texto? Bueno, Jesús no estaba hablando aquí de la limpieza ceremonial, es decir, las apariencias, sino de la limpieza, dice, interior de nuestro ser. Y es de lo que hablaba por ahí en estos versículos que leímos. O sea, a Dios le interesa lo de dentro, dice, no lo que aparente ser. Y una persona limpia de corazón significa que es una persona, dice aquí, que está revestida con el manto de justicia de Cristo. Eso significa. Y eso ustedes lo pueden leer ahí en Mateo 22, 11 y 12, en una parábola que contó Jesús, de un hombre que invitó por ahí a- a gente a su fiesta, a una celebración, a una boda, y dice que por ahí encontró a alguien que no estaba vestido para la ocasión. Y se le dio ropa especial para eso, pero no la aceptó. Entonces él quiso asistir a ese evento con su ropa, con su propia ¿qué? Justicia, y fue echado del lugar, ¿se acuerdan? Entonces, para nosotros estar delante de Dios, necesitamos ¿qué? O sea, no necesitamos ser perfectos según nuestro concepto de la perfección, sino estar revestidos, dice aquí, con la justicia de Cristo. Esa es una persona de corazón limpio, alguien que acepta su condición y acepta lo que Jesús le ofrece. Y entonces este texto ya cambia de un poquito del significado que generalmente creemos que nos está diciendo, ¿no? Dice, además aquí dice, los de corazón limpio han abandonado el pecado, no que ya no peque, ¿sí? Dice, sino que han abandonado el pecado como principio gobernante de su vida. Es decir, no es algo que lo caracterice. Por ejemplo, puede decir una mentira, pero ese no es su que, dice aquí, su principio de vida. O sea, que toda la vida esté mintiendo y lo disfrute, ¿sí? Y que ese sea su estilo de vida. Pero en algún momento de repente pues, contó una mentira, ¿sí? Y aquí es donde a veces ya no nos gusta esto porque decimos, no, pues entonces no es tan limpio de corazón porque dijo una mentira. No es tan limpio de corazón porque este le contestó a su papá, no es tan limpio de corazón
porque no asiste a la iglesia regularmente. No es tan limpio de corazón porque no hace esto o hace lo otro, ¿sí? Porque nosotros tendemos a calificar a las personas así, ¿no? Como dice un dicho, ¿no? Que si matas a un perro, ¿cómo te dicen? Mata perros, ¿no? Pero no quiere decir que todos los días sales a matar perros y a atropellarlos, ¿sí? O a envenenarlos, o no sé. Sucedió, ¿no? En algún momento. Eh, pero nosotros así somos. O sea, nosotros nos fijamos en el error de alguien y para nosotros eso es lo que define a la persona, ¿sí? Si esa persona en algún momento contó una mentira, para mí esa persona, ¿cómo es? ¿O quién es? El mentiroso, ¿sí? Este, pero Dios ve todo esto desde otra perspectiva. Y para Dios, aquel que está revestido y que aceptó su justicia es alguien limpio de corazón, alguien que dice aquí que abandonó el pecado como principio gobernante de su vida, ¿sí? O sea, no se dedica a pecar esa persona. Puede pecar en algún momento, pero no es su estilo de vida, no se dedica a eso. No sé si lo entendemos, pero ojalá que empecemos a reflexionar en estos temas porque nuestra vida puede cambiar totalmente, ¿sí? El día que quede, que lo tengamos claro. Y vamos ahí al Evangelio de Lucas para reafirmar esto, ¿sí? Eh, Lucas capítulo 18 versículos 11 y 12. Vamos a ver aquí una historia acerca de dos personajes. Lucas 18 versículos 11 y 12. Miren lo que dice por aquí. Capítulo 18, 11 y 12. Miren, dice, bueno, vamos a leer desde el 10 para que entremos ahí en contexto. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Dice, uno fariseo y otro publicano. Dos personas muy opuestas, ¿no? Una persona muy religiosa, muy espiritual, al menos eso parece. Y el otro, pues, una persona de lo peor, como decimos, ¿sí? Este, en aquel entonces, este trabajo de publicano era algo muy, muy mal visto, ¿sí? Por los judíos. Alguien que trabajaba para el imperio romano y que aparte, pues, los perjudicaba, ¿no? A todos sus compatriotas. Así que, bueno, era alguien de lo peor, ¿sí? Y dice el versículo 11 y el fariseo, aquella persona religiosa, oraba de pie consigo mismo, dice. Y esto está interesante. Cuando hablamos de la oración, pues decimos, bueno, pues estaba orando, estaba hablando con quién, con Dios, pero dice que estaba aquí hablando consigo mismo, no con Dios. Y decía, Dios, te doy gracias, que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano que está aquí al lado. Y el versículo 12 dice algo más, dice, ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Y ahí está, hable y hable, ¿no? Este personaje. Y vamos a destacar aquí algunas cosas de él, ¿sí? Ya dijimos que es una persona que aparenta tener, dice aquí, un alto nivel de ¿qué? De religiosidad, o sea, alguien admirable, ¿no? Pero dice aquí que también se autoadulaba. ¿Lo notaron aquí? Tenía confianza, demasiada confianza en sí mismo y despreciaba a los demás, ¿sí? Porque él decía, que le decía a Dios, gracias que no soy como quien, como este de aquí, como este de acá, como el frente, como el del trabajo, como el vecino, etcétera, que son así, así, así.
y dice, necesitaba de muchas palabras para hablar de sí mismo. Yo hago esto, yo hago lo otro, no hago esto, tampoco hago lo otro, ¿sí? Dice, oraba consigo mismo, lo que acabamos de mencionar. O sea, ahí mencionó a Dios, pero a Dios realmente no figuraba en su vida. Dice aquí, él sentía que no tenía necesidad de quién. De Dios, pues sí, él era casi perfecto, ¿no? ¿Para qué necesitaba a Dios? Aquí prácticamente no le está, como presumiendo a Dios, ¿no? Lo que él es, dándole ahí mostrándole sus credenciales, ¿no? Su currículum. Y por otro lado, hablábamos de otro personaje, otro hombre, un publicano. Vamos a seguir leyendo ahí el versículo 13. Dice, pero el publicano, quedando lejos, estaba por ahí a lo lejos, dice, ni quería siquiera alzar los ojos al cielo, sino que, dice, golpeaba su pecho diciendo, Dios, ten compasión de mí, porque soy ¿qué? Un pecador. Y dice el versículo 14 algo interesante. Dice Jesús, les aseguro que él descendió a su casa, dice, justificado, pero el otro no. ¿Quién fue el que descendió justificado? ¿El que fue a su casa justificado? El publicano. ¿Sí? Dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y vamos a ver aquí algunas características de este personaje. Dice que pertenecía al nivel más bajo en la sociedad judía, o sea, en la escala social judía. Aunque podríamos decir, bueno, pero un publicano se supone que pues vivía bien. O sea, esto no tenía que ver mucho con su nivel económico, ¿sí? Sino cómo lo veía la gente. O sea, era alguien despreciable, alguien con quien nadie se quería que juntar, alguien de lo peor. Dice, no, pero algo interesante de él es que dice, él no se estaba comparando con nadie cuando estaba orando. O sea, él no volteó a ver a nadie, así como el otro, ¿no? Que decía, uy, no, aquí está este que es así y así, y este de acá. Y gracias a Dios que yo no soy como ellos, ¿no? Yo no estoy tan mal como ellos. Pero él dice, él no se estaba comparando con nadie. Y tenía una idea clara de sí mismo. ¿Qué dijo de sí mismo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo dice ahí? Dijo, soy un ¿qué? Pecador. El otro no era un pecador. El otro tenía una idea, superior, ¿no? De lo que era realmente. Era un narcisista, como decíamos ahorita. Eh, y así eran precisamente estos personajes, los fariseos, dice por ahí algunos textos, en palabras de Jesús también, dice que a ellos les gustaba, por ejemplo, que la gente que los viera. Buscaban sentarse, dice, en los primeros lugares, que la gente los alabara, los admirara, que les dijera, Rabí, ¿perdón? Les gustaba eso a ellos, o sea, eran narcisistas, querían aparentar que eran de lo mejor, ¿sí? Que eran alguien que gozaba del favor de Dios. Este hombre, por el contrario, tenía conciencia de pecado, o sea, él sabía que cada rato metía la pata, que la regaba, como decimos, que le fallaba a Dios todos los días y se sentía, como dice aquí, triste por eso. Y él deseaba cambiar, dejar eso, dejar de cometer esos errores. Y estaba confiando en el perdón de Dios. Y le dice, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Entonces vemos aquí dos personas muy contrastantes, ¿no? Dos polos opuestos. Y este tipo de personas existen en la actualidad, o existimos en la actualidad, y ahorita vamos a ver en qué sentido. Miren, cuando Jesús dice aquí, antes de ser traicionado, amonestó a sus discípulos, les dijo algo que pues los desconcertó. Les dijo, ¿saben qué? Dijo, todos se van a escandalizar de mí esta noche.
¿Qué contestó Pedro? Dice aquí. Pedro dice, le dijo confiadamente, le dijo, oye, a ver, a lo- eso lo creo de Juan, lo creo de Felipe, lo creo de Mateo, de los demás, ¿no? Dice, pero yo no. O sea, ¿cómo voy a escandalizar a ti? ¿Con quién crees que estás hablando? Le dijo a Jesús. Yo no soy capaz de algo así. Y dice, Pedro no conocía el peligro que estaba corriendo, ¿no? Dice, y cómo esa confianza propia lo acabó a él, ¿no? En ese sentido, dice, se creyó capaz de resistir esa prueba, pero pocas horas después, ¿se acuerdan lo que pasó? Cuando llegó la prueba, dice, empezó a qué? A negar a Jesús, dice, con maldiciones y juramentos. Y entonces, ¿se acuerdan? Dice que por ahí cantó aquel gallo, ¿se acuerdan que le había dicho Jesús? Se encontró con Jesús por ahí en el patio y dice que Jesús lo miró y eso dice que a él lo hizo sentir pues muy malo y se fue, salió corriendo, llorando, porque se dio cuenta de lo que era realmente, que todo eso que él creía que era pues una mentira, o sea, él vivía también utilizando ¿qué? Filtros, creyéndose superior a los demás, porque decía, estos sí pueden traicionarte, pueden negarte, pueden abandonarte, pero yo no. Y bueno, pues se llevó un gran chasco, ¿no? En su vida. Y miren, por el contrario, Pablo nos habla, dice por aquí que por ahí en Filipenses capítulo 3 versículos del 4 al 8 él parece que está presumiendo algo de lo que él es, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver lo que sucede. Si ustedes lo leen por ahí, lo van a notar, ¿no? Dice que él dijo que en cuanto a la ley, es decir, aquí como constante paréntesis, dice en cuanto a los actos externos, a lo que aparentaba Pablo, dice yo era que irreprensible, exacto. No me podías decir nada a mí, dice Pablo, de cómo comportarme, cómo vestirme, cómo hablar. Yo era perfecto, dice. En cuanto a qué dice, a la ley, es decir, a lo externo. Es decir, Pablo llegó a utilizar la ley en un sentido que no era, como lo que decíamos ahorita. O sea, él se medía con los demás en base a eso, a cuántos mandamientos o qué tal los guardaba, que también los guardaba. Así que él dice, pues yo los guardaba a la perfección. La gente me admiraba por eso. Pero dice aquí, cuando discernió el carácter espiritual de la ley, es decir, cuando entendió para qué servía la ley realmente, o sea, que no era para ver qué tan bueno era, entendió para qué servía la ley, dice, se dio cuenta y se miró, dice aquí, en el santo espejo. Eso es la ley, ¿sí? Y entendió, o sea, vio la ley desde otro punto de vista, lo vio ya todo muy diferente y se vio, dice a sí mismo, como que, como un pecador. Antes veía la ley y decía, oye, qué bueno soy, soy perfecto, intachable, irreprensible. Pero esa misma ley que a él le decía otra cosa anteriormente, ahora le dice, eres que, eres de lo peor, eres un pecador. Dice, juzgado por una norma humana, era sin pecado. O sea, la gente que lo veía decía, "Uf", casi le besaban los pies a Pablo, ¿sí? Pero cuando miró, dice, en las profundidades de la ley de Dios, cuando empezó a escarbarle la ley de Dios, a estudiarla, a entenderla,
Cuando conoció realmente a Dios, dice, se vio a sí mismo como Dios lo veía, no como lo veían los demás, los vecinos, la gente de la iglesia, y se inclinó, dice, humildemente y confesó su culpa. Es decir, se dio cuenta de que pues la ley de Dios no es un filtro para vernos más bonitos, como muchas veces la utilizamos nosotros también. Utilizamos la ley de Dios para aparentar, pero para eso no es la ley de Dios, ¿sí? La ley de Dios, dice, es para hacernos ver cómo es que nos ve Dios, no cómo queremos que nos vean los demás, ¿sí? Y eso va a cambiar, dice también, el día que nosotros hagamos esto, va a cambiar nuestro chip, como decimos, ¿sí? La forma en que vemos las cosas, nuestra cosmovisión, como hablábamos hace poco, ¿no? Eh, y vamos a ir concluyendo, dice por aquí, el fariseo y el publicano representan a dos grandes clases de personas que, dice, en las que se dividen los que adoran a Dios. Aquí estamos hablando de los que nos decimos cristianos, y aquí ahorita vamos a olvidarnos del resto, ¿sí? Esto tiene que ver con los que nos decimos cristianos. Dice, sus dos primeros representantes son los dos primeros niños que nacieron en el mundo. ¿Se acuerdan quiénes fueron? Caín y Abel. Dice, Caín se creía justo y solo se presentó ante Dios con una ofrenda, dice, de agradecimiento. ¿Por qué? Porque dije, pues, ¿para qué necesito el perdón? ¿Se acuerdan para qué era aquel corderito? Pero él dijo, pues yo no necesito, yo voy a qué. Me presentó una ofrenda de agradecimiento. Por eso presentó por ahí las primicias de sus cosechas. Dice, y dice, no hizo ninguna confesión de pecado. O sea, él no sentía, perdón, la necesidad de Dios, del perdón de Dios. No reconoció, dice, ninguna necesidad de misericordia. Abel, por el contrario, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Dice, se presentó con la sangre que simbolizaba el cordero de Dios. Lo hizo en calidad de pecador. O sea, él sabía lo que era Abel, un pecador. Y a lo mejor decimos, ¿cómo un pecador si él era bueno y el otro era el malo? No, pues Abel no se sentía que era el bueno. Dice, y confesó que estaba que perdido y que su única esperanza era el amor inmerecido de Dios. Dios, dice, apreció esa ofrenda de Abel, pero no tomó en cuenta la de Caín, dice, ni a la suya. Dice, no tomó en cuenta, perdón, a Caín ni a su ofrenda. La sensación de la necesidad y el reconocimiento de nuestra pobreza y pecado es, dice, la primera condición para que Dios nos acepte. Entonces, es algo que debemos de analizar en nuestra vida. Eh, Debemos de dejar de utilizar los filtros. Y ya no estamos hablando aquí de lo digital, ¿no? O sea, la cuestión espiritual, ¿sí? Porque con Dios no funciona. Tal vez yo puedo hacerle ver a la gente, al vecino, en el trabajo, en la iglesia, que soy bueno. Y sí pasa, ¿no? Porque ¿cuántas veces no sucede, ¿no? Que dices, oye, qué buena persona. Uf, ¿sí? Pero si yo me veo realmente como Dios me ve, o sea, no tengo nada de que enorgullecerme, como Pablo. O sea, ¿qué puedo presumir? Decía Pablo. O sea, pues, ante los hombres dice, uy, pues yo era esto y esto y esto. Y parece que está presumiendo ahí, ¿no? Pero hace esa comparación, dice, bueno, pero todo eso, dice, realmente es basura, dijo Pablo. Lo que la gente pensara de mí al final dice, es basura. Dice, cuando me di cuenta realmente cómo es que Dios me ve, ahí cambió todo. Todo. Y bueno, pues a manera de conclusión, hay que recordar esto. Dice, la cantidad de filtros espirituales que uso,
¿sí? Dice, refleja una relación deficiente con Dios. Cuando yo utilizo la ley de Dios o leyes incluso de los hombres, como lo hacían los judíos, o sea, que le agregaban cosas a la Biblia y a la ley de Dios, dice, la cantidad de filtros que yo utilice en la vida espiritual refleja que mi relación con Dios es muy que pobre. Porque trato de impresionar y trato de ganarme que el favor de Dios o de los hombres a través de que, de que también luzco, ¿no? En lo espiritual. Una persona limpia de corazón, vamos a destacar aquí también, dice, aquella que no ve a nadie más, o sea, que no se está comparando con quién, con los demás, únicamente con quién, con Dios. Y al compararme con Dios, pues, ¿qué tengo yo que presumir o de qué alardear? Esa es una persona limpia de corazón. Una persona limpia de corazón, dice, tiene una noción cierta, clara de quién es. Y jamás, dice, se sentirá satisfecho. Pues dirá, bueno, pues creo que no estoy tan mal, ¿no? O sea, si me comparo con esta persona, no hay ni punto de comparación. O sea, yo soy que soy mejor, soy más bueno. El limpio de corazón dice, no puede jactarse de guardar la ley de Dios y esperar una recompensa por ello. Algo que podemos decir, bueno, ¿cómo? O sea, se supone que el limpio de corazón es el que guarda la ley de Dios, ¿no? Eso es lo que creíamos. Pero dice, el limpio de corazón no puede presumir de eso, porque se da cuenta que no puede y que es un qué, pecador. Y que no puede esperar una recompensa por eso, o sea, no puede esperar el cielo así de fácil. Bueno, sí, pero al aceptar a quién, la justicia de Jesús, pero viéndose a sí mismo, o sea, no podemos esperar el cielo. Y hay otro detalle aquí, de que nadie dice aquí que viva alejado de Dios, y esto tenemos también que reflexionar en esto, dice, nadie que viva lejos de Dios quiere estar cerca de alguien perfecto, entre comillas. Y aquí, en esto radica el gran fracaso del cristiano. ¿Por qué la gente no nos quiere? ¿Por qué no nos acepta? ¿Por qué nos rechazan? ¿Por qué no quieren ir a la iglesia cuando los invito? ¿Por qué se burlan de mí? Porque utilizamos filtros. Y me hago ver ante el mundo como que soy que, bueno, que soy mejor que otros. Porque yo no como de eso, yo no me he visto así, yo no voy a esos lugares, yo guardo el sábado, yo voy a la iglesia. Pero la gente no se deja engañar tampoco, ¿sí? Y la gente sabe que soy que, como dicen muchas veces, no, es que ahí está lleno de hipócritas. Y así es, pues con toda la razón lo dicen. Porque la gente nos conoce muchas veces, ¿no? O sea, sobre todo cuando son gente cercana a nosotros, ¿no? El amigo, el familiar, el hijo, la mamá, saben lo que somos. Entonces, lo que yo digo que soy, pues dicen, no, pues esto es por cuento, ¿no? Está actuando. Y a nadie le gusta ese tipo de gente, así como la gente del tiempo de Jesús rehuía, no aceptaba mucho que a los fariseos, por esa razón, porque pues, decían, Esos son perfectos y yo soy una basura prácticamente, ¿no? Porque eso les hacían sentir. Entonces, muchas veces nosotros hacemos sentir hacia la gente por los filtros que utilizamos. Pero si la gente nos viera, o si nosotros nos presentásemos ante la gente como lo que somos realmente, y lo que Dios está haciendo por nosotros, sería otro cantar, como decimos. Y la gente diría, oye, qué interesante, ¿no? O sea, veo que es alguien igual a mí,
va a la iglesia, pero es igual a mí, con los mismos defectos, los mismos errores, las mismas debilidades, pero veo que Dios está haciendo algo en él. Pero cuando nosotros les hacemos ver que somos este, los elegidos y los mejores y todo eso, ¿no? La gente pues tiende a rechazarnos. Y lo último que vamos a destacar aquí es la promesa de esta bienaventuranza, de estas palabras de Jesús que creo que valen la pena, ¿no? Recordarlas, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ¿qué dice? Porque ellos verán a Dios. Ellos van a estar un día frente a Dios. Y ya vimos quién es alguien limpio de corazón. A lo mejor tenemos otra idea muy diferente, ¿no? A lo que realmente quiso decirnos Jesús. Y ojalá que podamos tenerlo claro, que podamos vivirlo, ¿sí? Que Dios nos ayude a ser auténticos, a ser una persona de corazón limpio, a ver nuestra realidad y a ver nuestra necesidad de Dios y que un día podamos estar cara a cara delante de Él. Dios les bendiga.